Existe un error conceptual cuando confundimos modelo pedagógico con modelo curricular. El objetivo es que hablemos un poco acerca de los modelos pedagógicos y el aprendizaje significativo. Louis Nott hace una clasificación desde el punto de vista de la pedagogía que es muy clara y me parece a mí que se optimiza ese término de modelo pedagógico. Él habla de tres tipos de modelos pedagógicos. Un primer modelo es el denominado modelo heteroestructurante. El modelo heteroestructurante, como lo dice su nombre, depende de una formación externa al estudiante. Es aquella visión conductista del aprendizaje en la cual era el docente el que tenía el conocimiento, lo transmitía totalmente al estudiante, el estudiante no podía alegar casi nada y simplemente asumirlo como verdad absoluta. Él no podía generar procesos individuales, sino simplemente reproducir lo que él le dijera. Inclusive, como parte de la competitividad jesuítica era la disputatio, que era una forma de evaluación que se hacía con esa visión conductista en la cual podíamos hablar de lo que yo le enseñé, podíamos discutir con base en lo que yo enseñé, pero no podíamos salir de ese contexto. Esa visión conductista centrada en el profesor, que el alumno es ignorante de todo proceso, es lo que se hablaba o se denomina como un modelo pedagógico heteroestructurante. Existe un segundo modelo que está descrito por Louis Nott como autoestructurante. Fue un cambio evolutivo en ese proceso de formación en el cual se vio que el alumno era un partícipe fundamental de este proceso enseñanza-aprendizaje y se le dio la responsabilidad de comenzar a formarse de una manera autónoma. Entonces, ese modelo pedagógico autoestructurante son todas las estrategias que yo utilizo para que el estudiante aprenda por sí mismo a aprender. Ese aprender a aprender por parte del estudiante de manera autónoma, eso es el modelo determinado como autoestructurante. Es lo que las personas del común denominan como un modelo constructivista. Entonces, el heteroestructurante era el conductismo, el autoestructurante es el constructivista. En medicina, enfermería, odontología y ciencias de la salud es imposible tener un modelo pedagógico absolutamente autoestructurante, porque, por ejemplo, en el acto quirúrgico, usted le enseña al estudiante que tiene que lavar y solamente tiene que lavar siguiendo el paso 1 al 2 y al 3. No le puedo decir, si usted quiere, no lave al paciente quirúrgicamente y a este sí lo lave y aprenda que al que no va a lavar se va a infectar. Ese tipo de procesos de aprendizaje con base en la experiencia no se dan a lugar en ciencias de la salud de manera absoluta. Por lo tanto, existen condicionamientos dentro del modelo pedagógico que en ciencias de la salud debe ser conductista, como existen otros que es la tendencia a dar un poquito más de autonomía y de autoformación y libertad al estudiante para que genere procesos propios de aprendizaje, y eso está bien dentro del modelo pedagógico. Por último, tenemos otro modelo que es el modelo interestructurante. Este modelo es muy interesante. Es un modelo en el cual no depende del docente en su estructura, es un modelo en el cual el alumno no solamente asimila todo, sino que es una conjunción, es una unión y una participación entre el alumno, el estudiante, pero además lo interestructurante es con los medios que existen actualmente, la internet, la virtualidad, todos estos aprendizajes que existen interactivos, a distancia, y forman parte de una simbiosis con la parte electrónica, virtual, a distancia, más los robots, la parte de simulación. Todo esto forma un proceso cognitivo en el estudiante que es fundamental para el aprendizaje. Él es el eje de esa estructura, pero tiene muchos medios de donde tomar la información para lograr así el aprendizaje significativo. Es así, como vemos un ejemplo, por ejemplo, de esta pedagogía heteroestructurante. Ahí vemos, no debo ser violento en la escuela. Eso era así, me lo enseñaban así, me lo aprendí así. ¿Y cómo evaluábamos este tipo de pedagogía? De esta manera, y era que simplemente nos podían preguntar y yo, con tal de dar respuesta, decía lo que fuera, así no estuviera entendiendo lo que tenía que responder. Ese es un proceso
cognitivo, que ya se ha perdido mucho de eso, que es la repetición memorística. Es pura memoria, así no entendamos lo que estamos tratando de dar a entender que sabemos. En la pedagogía autoestructurante se llevó a un punto en el cual ese constructivismo hacía que se empoderara al estudiante, pero muchas veces sin tener la capacidad de hacerlo. Entonces era muy importante, o es muy importante, que cuando hablemos de modelos constructivistas, veamos qué tipo de estudiante tenemos, qué grado de madurez existe para poderlo hacer de esa manera, qué tipo de conocimiento previo tiene, qué modelos mentales tienen para poder llevar a encaminar un aprendizaje centrado en el estudiante como él, como centro del aprendizaje. Ese es el constructivismo puro, difícil de hacer en medicina y ciencias de la salud. La pedagogía interestrutturante, vemos el rol del docente y el alumno es parte de ese entorno, con nuevos entornos de formación, muchos participan, está la parte interactiva, el computador, la internet, todos los medios que hay a disponibilidad, pero además forma parte de un grupo de trabajo en el cual el docente es un facilitador de ese proceso. Eso lo vemos en nuestra pedagogía y en nuestro modelo pedagógico, que está como crítico y por competencias, pero al mismo tiempo es un modelo de pedagogía interestrutturante. Tiende a que el docente sea un facilitador del proceso de aprendizaje, no es conductista ni constructivista puro, pero además toma las nuevas tecnologías de la simulación, la virtualidad, etcétera, para mejorar en el proceso del aprendizaje. Esta pedagogía interestrutturante hace que contemos con múltiples medios, como lo vemos ahí en la estructura del pensamiento, y genera estudiantes con muchas herramientas para enfrentar la realidad y las competencias de una manera más idónea. La pedagogía interestrutturante es la que permite aprender a través de elementos de la simulación, la robótica, la virtualidad y generar muchas veces instrumentos de aprendizaje que van más allá de simplemente reproducir el conocimiento. La simulación clínica, el aprendizaje significativo y la reflexión alrededor de ese aprendizaje es lo que nos lleva a pensar en que cuando hablamos de pedagogías, de formación, tengamos en cuenta siempre que nos debe conducir a un aprendizaje significativo. Este aprendizaje significativo, ¿cómo lo construimos y cómo lo entendemos? Lo escribió Zubel desde los 60. Él dice que depende de la estructura cognitiva previa que tiene el alumno y se relaciona con una nueva información. El alumno ya tiene un conocimiento, yo estoy tratando de darle un nuevo esquema para que él lo adopte y lo meta dentro de su estructura mental y lo pueda utilizar en un futuro de una manera productiva. Le doy prelación al nuevo conocimiento con respecto al que ya tenía o desvirtúo ciertas cosas que ya no son necesarias para tener en cuenta dentro del proceso de respuesta a la realidad y a las necesidades del profesional. El aprendizaje significativo corresponde a un conjunto de ideas y conceptos que el individuo posee en un campo de conocimiento, así como su organización mental, para poderlos utilizar en el momento que requiera desde el punto de vista profesional.